Gloria sea a Dios. Muy buenas noches, tengan todos. Gracias a su misericordia, aquí estamos una vez más para compartir este breve estudio de los miércoles que estamos teniendo en nuestra iglesia, aquí en Sus Flores. Hoy vamos a hablar, siguiendo la secuencia del Evangelio de Mateo, nos toca considerar la parábola de los talentos. Pasaje bíblico que encontramos en el capítulo 25 de Mateo, de los versículos 14 al 30. Vamos a dar lectura a esta porción bíblica. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y enseguida se ausentó del país. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó un hoyo en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor respondió y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías pues haber llevado mi dinero a los banqueros, y al volver yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque todo el que tiene le será dado, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, interesante esta parábola de los talentos. Quisiera que meditáramos un poco en cuanto a la verdad principal que ilustra esta parábola, que no tiene otro propósito que medir la fidelidad de los siervos que trabajan para el Señor. Esta parábola ilustra precisamente esto, la fidelidad exigida a los siervos de Dios. El hecho de que el Señor de la parábola viajase lejos, según el versículo 14, donde se nos dice que viajó lejos, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse lejos de viaje. Pues esto es un indicativo de que iba a transcurrir posiblemente una gran cantidad de tiempo, ¿no? Habría tiempo suficiente para poner a prueba la fidelidad de estos siervos a quienes el dueño les encomendó sus bienes, que también se hace notar en el versículo 14.
Él los llamó y les encomendó sus bienes. Es decir, que los bienes que iban a administrar sus siervos no eran los bienes de estos, sino los bienes de su Señor. Y por aquí tenemos que empezar a definir lo que es el principio básico de la mayordomía cristiana. El principio básico de la mayordomía cristiana es que Dios es el dueño de todo. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo que la mayordomía nos enseña que Dios, como creador de todas las cosas, es el dueño de todas las cosas y tiene el derecho de actuar sobre todas las cosas que Él ha creado, porque Él es el dueño, el creador. Y el otro principio que sigue de la mayordomía es que el hombre es su mayordomo, es el administrador de los bienes, de los recursos que el Señor ha puesto en sus manos. Y eso lo vemos desde el principio de la creación, cuando Dios quiso que el hombre sojuzgara la creación, que el hombre llevara una buena administración sobre todas las cosas creadas. Evidentemente, pues hubo un fracaso en esto, pero no dejó de ser el hombre el administrador, el mayordomo de su Señor. Y el tercer principio de la mayordomía es que el hombre tiene que dar cuenta de su mayordomía. Es decir, que no va a pasar desapercibido este hecho. La responsabilidad que tiene el hombre de cuidar de la creación de Dios no va a ser exenta. Él tendrá que responder ante el Creador y el dueño de toda la creación por la manera en que dispuso el hombre de la creación. Entonces, cuanto más en la mayordomía cristiana, ¿verdad? Todo hombre es mayordomo de Dios, pero no todo hombre es un mayordomo cristiano de Dios. Ya en cuanto a la mayordomía cristiana se suman otras responsabilidades, porque ya estamos conocedores del Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo. Estamos enterados de su plan redentor y sabemos cómo es que debemos servirle de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a los dones y los talentos que Él nos ha dado. La palabra mayordomía es una palabra compuesta que nos llega de dos palabras griegas. La primera de ellas es oikos, que significa casa, y la otra es nomos, que significa ley. Por lo que la mayordomía sería la ley que gobierna una casa, con fines administrativos sobre todas las cosas. Por eso es que en el lenguaje castellano llegó a ser conocido el criado principal de una casa como el mayordomo, el que estaba a cargo de los bienes de su señor, el que manejaba la economía de la casa, pero no era de él. La casa era del amo y él tenía que dar cuenta a su amo cada vez que el amo le pidiera cuentas de cómo iban los negocios de la casa. Entonces son tres los principios principales. Dios es el dueño de todo, el hombre no es dueño de nada. El hombre es mayordomo de Dios. Y el tercero, tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Aquí en esta parábola dice que el Señor, o sea, el dueño de estos siervos que trabajaban con él, entregó una cantidad diferente de talentos a sus siervos. Dice que a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio solo 1 talento. Ahora, esta distribución no se hizo caprichosamente porque el dueño quiso. Él lo hizo de acuerdo a la capacidad de cada siervo. Él conocía a sus trabajadores y él sabía lo que eventualmente cada uno de ellos podía dar. Por eso él hizo una distribución de acuerdo a las capacidades de cada uno de sus siervos. Un talento era una suma grande de dinero, unos 6,000 denarios. Pero pensemos por un momento, ¿no?
el denario era el salario diario de un trabajador común. Es decir, que un trabajador común trabajaba todo un día por un denario. Entonces, este señor está colocando una importante suma de dinero, de su dinero, en las manos de estos trabajadores para que ellos invirtieran, para que ellos ganaran intereses sobre este dinero. Eso es lo que él esperaba, que sus siervos invirtieran e hicieran ganancias, dividendos del dinero que él les estaba entregando. Por eso es que después de un largo tiempo de ausencia, el Señor regresa para pedir cuenta a sus siervos acerca de la mayordomía, a ver qué hicieron. Fue allí cuando vino el primero de ellos, que había recibido 5 talentos, y entregó a su señor otros 5 talentos que había ganado. Y el Señor les dio las palabras de encomio, ¿verdad? Oh, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que había recibido 2 talentos, le dijo, mira, Señor, me diste 2, aquí te entrego 4. Y el Señor se puso contento también. Y le dijo, oh, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, si se dan cuenta, ambos, el primero y el segundo siervos, recibieron la misma recompensa. No se indica que la recompensa haya sido diferente entre el uno y el otro. Y esto nos pudiera parecer injusto, ¿no? En base a, a la cantidad de talentos que fue entregado a cada uno. Porque que le dieron 5, entregó 5 más, y el otro que le dio 2, entregó 2 más. Supuestamente pues debería haber una recompensa mayor para el que de los 5 hizo 5. Pero lo que se estaba probando aquí, y este es el punto clave de la parábola, y lo que debía ser reconocido aquí no era el tamaño de la responsabilidad, sino la fidelidad al cumplimiento de ella. El Señor aquí lo que estaba probando no era la capacidad de cada quien, porque Él sabía la capacidad de cada quien. Y por eso es que en base a su capacidad le dio los talentos. Pero lo que sí estaba muy interesado en medir este señor de la parábola era la fidelidad de los siervos. Por eso es que aprendemos de esta parábola que la tarea más insignificante en la obra de Dios puede recibir una gran recompensa si se es fiel a llevarla a cabo. No importa los talentos que tengamos, las capacidades que tengamos. En fin de cuentas, eso no va a contar delante de la presencia de Dios si no se hace, si no se ejecuta el trabajo, el servicio con fidelidad a Dios ante todas las cosas. Si no podemos ser catalogados como fieles y diligentes en lo mucho o en lo poco que se nos haya encomendado, entonces sí estaremos en un problema. Como le pasó al tercer siervo. Dice que el tercer siervo vino a que se le entregó un talento y le dijo, aquí tienes tu talento, te conocía cómo eras, Señor, y lo que hice fue enterrarlo. Bueno, ese no era un gran problema porque en realidad enterrar el dinero era la forma más segura de guardarlo en aquel entonces. No existían quizás los medios que conocemos hoy, ni cajas fuertes, ni nada de eso. Este hombre quiso que nada le pasara al talento, al dinero que su señor le dio, y lo escondió. Pero cuando se le pidió cuenta de su mayordomía, y al entregar el dinero sin alguna ganancia, entonces fue duramente reprendido por su señor y le llamó siervo malo y negligente. Y lo podemos leer en el versículo 26. Y lo reprendió. Dijo, tú pudiste haber dado al menos el dinero a los banqueros para que ganaran intereses, pero no hiciste absolutamente nada. Este siervo fue perezoso e infiel.
Porque si él hubiera temido en algo a su señor, hubiera hecho al menos eso, hubiera llevado el dinero a los banqueros y algún interés lo hubiera generado. Pero no hizo nada. Fue irresponsable y fue, como dirían en México, flojo, bien flojo. Y esto le costó la reprensión de su señor. Si nos damos cuenta, esta reprensión, esta amonestación del Señor en la parábola no fue nada fácil. Yo diría que con 3 palabras la describiría. Fue una amonestación gráfica, o sea, sin pelos en la lengua, sin adornos. Fue perturbadora por las consecuencias y fue decisiva. No había contemplaciones. No había posibilidad de que pudiera arreglarse de alguna forma. Por eso fue gráfica, perturbadora y decisiva. Dice así, versículos 28 al 30. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos. Porque todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Así, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que fue una situación bastante penosa la que tuvo que confrontar este personaje de la parábola. Evidentemente, esto es una narración con fines didácticos. No está diciendo que eso haya ocurrido literalmente, ni que en alguna manera en la mayordomía cristiana, en la relación que tenemos con el Señor, necesariamente tenga que ser así. Pero las consecuencias de un siervo inútil aquí, según esta parábola, es que al no ser fiel a las tareas encomendadas por su Señor, no iba a tener parte en las recompensas. Iba a ser castigado. Bueno, evidentemente le digo, no necesariamente el paralelo tiene que ser así tan literal. Porque nosotros sabemos que al menos los que estamos en Cristo y perseveremos hasta el fin, tendremos que comparecer ante un juicio que las escrituras, los teólogos le llaman juicio de obras. No es un juicio para considerar nuestro destino eterno. Somos salvos por la fe en Jesucristo y se supone, ¿verdad?, que nos mantengamos caminando con el Señor hasta el fin de nuestros días. Pero aún así tendremos que comparecer ante este tribunal. Dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que nuestras obras van a ser evaluadas. Lo que hicimos de bueno para recompensas, lo que hicimos de malo, pues no sé si habrá algún castigo, pero al menos seremos privados de la recompensa. No es un juicio para condenación o salvación. Sin embargo, será un juicio. Ahora, los que no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador y mueren en esa condición, sin arrepentimiento de sus pecados, sin haberse arrepentido de sus pecados y haber confiado en Cristo, pues evidentemente pues están condenados al juicio del gran trono blanco. Y allí pues recibirán lo que merecen por haberse negado al plan redentor de Dios en Cristo Jesús. Bueno, esa es una forma de interpretar estos asuntos. Y creemos que es bastante fiel a la palabra de Dios. Otras personas tienen otras creencias, las respetamos. Pero de cualquier manera, el siervo
aquel que dice que sirve a su Señor y quiere servir a su Señor Jesucristo, debe tener presente esta realidad. Somos responsables no solo por lo que hacemos mal, sino por lo que dejamos de hacer. Lo bueno que dejamos de hacer. Y lo bueno que dejó de hacer este hombre fue usar el talento que su Señor le dio para obtener ganancias. Entonces, en este caso, lo que nosotros pensamos es que Dios, nuestro Señor, nos ha dado dones y talentos para que nosotros le sirvamos en la obra del ministerio. Si usted lee allí en Efesios 4, se dará cuenta que Dios puso en su iglesia a estas personas con diferentes dones y talentos para la obra del ministerio. No para otra cosa, no para que compitamos los unos con los otros, no para que hagamos alarde de nuestras capacidades, de nuestra sabiduría. No, es que Dios nos ha equipado de acuerdo a nuestra capacidad, la que Él nos ha dado, donde Él quiere que sirvamos. Y el Espíritu de Dios nos ayuda a poder ubicarnos en el ministerio que Dios quiere usarnos. No debemos preocuparnos si es menor o es mayor, si recibe más o menos. No, porque estaríamos equivocando el norte. Aquí no queremos impresionar a nadie. No queremos recibir ninguna recompensa o beneficio de los hombres. No hacemos las cosas para que nos aplauda el superintendente del distrito o para que seamos reconocidos en la asamblea. Hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y para su gloria y alabanza. Y aunque eso represente que los hombres nos tengan en poco, que los hombres no nos valoren, no importa. El dueño de la viña no son los líderes espirituales que tenemos. La iglesia es de Cristo. Y usted y yo trabajamos para Cristo. Donde quiera que Él nos ponga. Y el servicio que Él demande de nosotros, sea cual sea, debe ser hecho con fidelidad. Con fidelidad a Dios. Sobre todas las cosas. Aunque los hombres nos pongan la bota encima. No importa. Trabajamos para el Señor. Y cada uno de ustedes, amados hermanos, tiene dones y talentos que Dios les ha dado. Algunos dones y talentos son naturales, aunque son divinos de todas maneras, porque si usted nació con una habilidad, esa fue una orden sellada que Dios puso en su vida y Él dispuso que usted se hiciera un médico, un ingeniero, un carpintero, lo que sea. Él ha permitido eso, Él le dotó con esas capacidades. Y ahora que está en Cristo, debe buscar la manera de servir a Dios en su obra con esos talentos y habilidades naturales. Pero además, Él dota a sus hijos, los que han nacido de nuevo en Cristo, con dones espirituales. Hay que darse la tarea de descubrir esos dones y servir a Dios. Porque si usted no lo hace, Dios va a demandar de su vida eso. Te di las habilidades, te di las capacidades para que fueras un maestro de la escuela dominical y nunca te preocupaste por prepararte y ponerte a enseñar. Te di una voz hermosa para que cantaras alabanzas a mi nombre, para que la iglesia fuera edificada a través de tu canto y no cantaste. Y así sucesivamente, los dones que Dios le ha dado, las habilidades. Quizás usted es buenísimo con los números. No todo el mundo es bueno con los números. Pues entonces, ahora que está en Cristo, busque la manera de servir a Dios con esos talentos. Quizás en la tesorería de la iglesia, quizás haciendo audiciones para la iglesia, si es un contador. Hay muchas formas a través de las cuales vamos a servir a Dios con fidelidad. Recuerden que no es la capacidad, no es el tamaño de la responsabilidad lo que Dios está midiendo. Lo que Dios está midiendo es la fidelidad. Sea en lo poco o sea en lo mucho. Así que les animo a que hagan un análisis de su vida, de sus dones, de sus habilidades.
explore las posibilidades que tiene para servir al Señor en la iglesia o en la comunidad, donde quiera que Él le dé la oportunidad de hacerlo. Porque recuerden que haciendo esto glorificaremos el nombre del Señor. Y la Biblia dice, fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Y recordemos, Dios no está midiendo tu capacidad o mi capacidad. Él la sabe. Lo que Él mide es nuestra fidelidad. Que Dios les bendiga y que tengan una linda noche. Acabo de enterarme de esas noticias, no las sabía, de que hay conflicto muy grande entre Israel y Palestina, allá en la Franja de Gaza. Han sido bombardeados ambas naciones y hay algunos heridos y muertos también. Lamentamos esta situación, pero pedimos por la paz de Jerusalén, como la Biblia nos manda a hacer. Y pues oremos por todos, evidentemente, pero recuerden el compromiso que tenemos los cristianos de orar también por la paz de Jerusalén, que Dios guarde a su pueblo, que el Señor tenga misericordia. Pero estas cosas tienen que suceder, amados hermanos. Solamente oremos y confiemos en la fidelidad de Dios. Te damos gracias, Padre Santo, en esta noche, por tu palabra, por este llamado que tú nos haces a trabajar en tu obra de acuerdo a las capacidades que tenemos y los dones que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes para ser diligentes, no perezosos, en cuanto al servicio que debemos ofrecerte a ti en las diferentes maneras que tú dispongas para nosotros. Perdónanos por las faltas, por las cosas que dejamos de hacer, por las que hacemos mal o hacemos a medias, sin poner todo nuestro empeño e interés. Te rogamos que nos ayudes para volvernos a ti, Señor, y caminar en fidelidad contigo. Bendice en esta noche a mis hermanos en sus necesidades. Suple, Señor, cualquier necesidad que esté presente en la vida de mis hermanos, a que ellos puedan ver tu fidelidad, tu compromiso, Señor, en cuidarnos y ayudarnos y mostrarnos el camino. Oramos en esta noche, Padre, suplicando que tú suplas todo lo que pueda faltar a nuestro entendimiento y conocimiento de todas las cosas, y que en Cristo Jesús seas glorificado. Oramos en ese nombre y por sus méritos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amados hermanos. Amén.